Bitácora 92, capítulo 1, martes por la tarde. Siguiendo un rastro de sectarios encapuchados, fui a parar a un instituto abandonado, allí por los suburbios. Hasta ahora no se sabe mucho de este, más allá del rumor de ser encantado que se pasó por toda la internet. De repente, entre los escombros y sin aviso alguno, hallé lo que parecían ser 2 DVDs en mal estado, con imágenes perdidas de un juego llamado Saving Cosmo. Acechado por el fantasma de la curiosidad, decidí ver qué había dentro. Mucha era mi sorpresa al ver que esto distaba mucho de mis expectativas. Tras examinar ambos discos a fondo y verificar que no haya tomado cloro, reaccioné de la forma más madura y profesional posible. ¿Qué clase de serie es esta? ¡Esto es una locura! ¿Esto se considera un videojuego? ¿Siquiera se considera entretenimiento? He dibujado grabados en Photoshop con más contexto que esto. He tenido alucinaciones más consistentes tras comer pegamento. Preferiría 1000 veces comerme mi propia. Miércoles por la tarde, capítulo 2. Hago mi segundo intento de ver la serie entera luego de esa calmada y madura observación. Esta vez decidí tomar nota de lo que acabo de ver, para así describírselo lo mejor posible a mi audiencia. Pues, Saving Cosmo. Es difícil de creer que algo como esto existe, y no más que enterarse que esto fue hecho por el genio detrás de The John Show, e incluso se realizó antes de este. ¿Saben lo que no es difícil de creer? Que es incluso peor que este y su remake combinados. Muchos se estarán preguntando, ¿cómo es posible? ¿Cómo algo puede ser peor que aquel programa con la trama más bizarra del mundo se roba personajes de otras series, películas y YouTube mejores y es protagonizada por el Gary Stu con menos personalidad del universo? Se los voy a aclarar con lo que voy a decir a continuación. Al menos a eso se le puede llamar una serie. Una serie mal escrita, pero serie a fin de cuentas. Esto no lo es. Es solo una compilación de escenas de un videojuego que no existe. Oh, espera, existe, pero en la wiki de John. Solo que está borrada, y aún así se supone que lo entendamos. Pero ya basta de preámbulos y veamos de qué trata realmente el juego. Después de medio minuto de música random, comenzamos con Cosmo de Sonic X, siendo capturada por Vile, el guardaespaldas personal de Sigma en Mega Man X, quien le amenaza con convertirla en Maverick, supongo. Me preguntaría cómo le beneficiaría esto, pues él podría enfrentarse a cualquiera si Sigma le ordenase. Pero nos acordamos que en este universo, Cosmo es la prometida de John, y esta es la única forma en la que él pueda estar involucrado en la trama. Así que él escucha su grito de auxilio a lo lejos, desde donde sea que él esté, y sí, así es la mayoría de este video y los 5 episodios que le siguen. Imágenes fijas, ya sean mal dibujadas, poco originales o poco atrayentes, con música de fondo que no pegan con la situación. Ok, esta idea de imágenes fijas con música no es del todo mala. Hay varios youtubers que hacen este tipo de videos, ya sea para mostrar la banda sonora de un videojuego, película, composición propia o incluso covers de canciones más populares. E incluso entonces, cuando utilizan música que no es suya, le dan crédito al compositor original, como también se da acá. ¿Qué hay de malo con este video? Número 1. La canción no pega para nada con la escena que se ve en pantalla y cansa después de escucharla por más de 1 minuto y medio. Número 2. Este video no se decide por completo si quiere ser una escena del supuesto videojuego o un videoclip de una sola imagen o ambos. Número 3. El video comienza con el póster por los primeros 40 segundos. La historia de verdad dura solo 50 y le siguen 2 minutos con 12 segundos de la misma imagen estática. Número 4. Lo poco y nada que hay de historia es explicado en la descripción de cada video y solo indican lo obvio. Número 5. Ignorando todo lo anterior mencionado,
estamos viendo una sola imagen con un avatar mal dibujado en la esquina en una imagen flojamente editada de un juego ya existente. Número 6, y más importante... ¡Ah, mis ojos! Ok, como los siguientes videos repiten uno o más de estos problemas, resumiremos la historia del juego en menos de 3 minutos. Este es el programa número 1 de la televisión marciana. El show de John, Salvando a Cosmo. Primer acto. Suéltame, panecillo con patas. Cosmo, despierta. ¿En dónde estoy? ¿En Marius o en Fanfiction Regla 63 de Sonic? De hecho, es fanfiction de Mega Man y pronto te llevaré con mi amo para que él te convierta en Maverick. Me siento tan solo. Mi sentido cósmico está titilando. Te salvaré, amor mío, y luego salvaré al mundo entero, como es costumbre. Segundo acto. Soy el ingeniero de Team Fortress 2. Yo hago videos en Go Anime. Salvemos a Cosmo, amigo. Tercer acto. ¿Quién es ese? Es el pájaro rechazado de Angry Birds. Soy Olon. Los invito a quedarse un rato en mi playa. ¿Salvar a Cosmo o quedarse a coger en la playa que está en el medio de la isla que por algún motivo llegamos a pie? ¡De acuerdo! Esto solo dolerá un montón. ¡Auxilio, que alguien me salve! ¡John! ¡No sé! ¡Que alguien haga algo! John. ¡Robo! ¡Si eres tú! Venga, busquemos a Cosmo, amigos. ¡Que me salven de una vez, hijos de... Cuarto acto. ¡Un castillo encantado! Me serviría como material para una futura serie. ¿Esto es fanfiction de Mega Man X o Castlevania? Soy Drácula y vine a chuparles la dignidad. ¡Ese es mi trabajo! Una vez los derrote, mi amo convertirá a Cosmo en el sueño húmedo de todo emo. No si yo puedo impedirlo. Alcánzame si puede. ¡Te atraparé, He-Man! ¡Oh, esto es un video de John de Miko! ¡Me largo de aquí! Lo siento, pero Drácula está... Soy la mismísima muerte y... ¡Ay no! ¡Un video de John! ¡Primero vivo! Con que al fin dieron conmigo. Ahora, prepárense a morir. Lo estaríamos, pero ya es de día. ¡Ah! ¡Me derrito! Adiós, mundo cruel, ya nunca volveré. Drácula ha muerto. Ahora yo seré la reina de la noche. Quinto acto. Muy bien, por fin llegamos a la ciudad. ¿Qué le pasó? Maníacos, por fin lo lograron. ¿Quién está detrás de esto? ¡Sorpresa! Había muerto por alguna razón, pero ahora ¡soy la villana! Ay, ¿es que hay algo que Hora de Aventura no haya cambiado? ¿Tú destruiste esta ciudad, Marceline? Yo no tengo respuestas. ¿Por qué hablas en acertijo? ¡Yo qué sé! Este guión no me dio ningún motivo. ¡A por ellos, monstruo acuático! ¡Es Chaos! No me importa si fuiste revivido por las esferas del dragón o qué sé yo. ¡Te venceré de una vez por todas! Habrán vencido a Caos, pero ya verán. La venganza será terrible. ¡Maldición! No la volveremos a ver en esta serie. Ahora es tu turno. ¡Qué bueno! Os lo juro, John. Esta no es la última que verás de mí. ¡Silencio! ¡Sexto acto! Muy bien,
Aquí está la fábrica del desierto. Enterada, acaba con Earthrock Trilobite antes que la destruya. Es una misión muy peligrosa, así que ten cuidado. Gracias, personaje secundario de Mega Man X que jamás fue establecido en la serie hasta ahora. Cambia y fuera. Ya te pillamos, pedazo de chatarra. No, si yo puedo evitarlo. Que alguien me ayude. ¿Saben qué? Si nadie va a venir, me rescataré yo sola. Espera, ¿qué haces? No, no, por favor, no, en la cara, no. Hay 6 Mavericks a vencer, 6 esmeraldas del caos, 6 elementos de la armonía y 3 piezas de la Trifuerza. Perfecto, Robo. Hay que juntarlos todos para enfrentar a Sigma. Malas noticias, el Maverick ha sido vencido por un humano. Lo sé. Algún lerdo con una serie de animación que casi nadie ve. Oh, vamos, luego me vas a decir que se nos acaba el presupuesto. No, no es una broma. ¡El fin! Y esto fue lo que pasó en Saving Cosmo, canciones aparte. Hice lo mejor posible en darle sentido, pero bueno, por lo menos al fin terminé. Oh, es cierto, hay una temporada más. Se me había olvidado. Sí, porque a petición de absolutamente nadie más que él mismo, John hizo una segunda temporada, Saving Cosmo 2, el virus Sigma. Esta vez el enfoque no va hacia la música, sino a la historia, como debió ser. ¿Eso quiere decir que es mejor? Pues pasa más cosas que en la anterior, supongo. Ya iré más a fondo a continuación. Y como su estructura es más enfocada en la narrativa, esta vez iré analizando los clips uno tras otro. Deséenme suerte. Comenzamos con nuestros héroes reunidos en el cuartel general de cacería de Mavericks, donde Cygnus organiza el plan de ataque y... ¡Ahí está Cosmo! ¿Ya me puedo ir a casa? ¡Por favor! Cygnus les indica que alguien tiene que pilotar la nave de ataque para destruir la colonia espacial Eurasia. Cosmo se ofrece, pero Zero termina pilotándola. ¿Recuerdan cómo bromeé hace un rato que esta historia no era más que un fanfiction de Mega Man? Me equivoqué. Aquí no cabe duda que es un plagio de Mega Man X con chipping. John básicamente reemplaza a X como el coprotagonista, mientras este último tan solo se queda a establecer lo obvio, a modo de personaje de fondo, mientras Zero despega a atacar la base espacial Eurasia.jpg. Pasa el tiempo y después de un medianamente rescatable momento de suspenso, averiguamos que la colonia sufrió un 85% de daño y Zero sobrevivió al ataque. Llegan al planeta más próximo en donde hizo el aterrizaje forzoso y nos enteramos que hay un Maverick cerca de ahí. Y se termina el clip. Si aquel clip no tuvo sentido para ustedes, no se preocupen, pues tiene versión alternativa. Esta vez en lugar de Zero, es Cosmo quien insiste en ir a la nave de ataque, ignorando las advertencias de todos. Resulta que el ataque fue un rotundo fracaso, llegando a dañar tan solo el 55% de la colonia, y durante el desastre, Tess dice que no quiere perder a su novia y... ¡Espera un momento! ¿O sea que Cosmo es novia de Tails y de John al mismo tiempo? ¿Saben qué? Olviden la pedofilia, olviden la diferencia de edad. Estos dos son tal para cual. ¡Los dos engañan a sus novios! Al igual que el clip anterior, la nave hace un aterrizaje forzoso. Y una vez que el equipo de rescate llega al sitio de choque, nos enteramos que Cosmo ha sido poseída por el virus Sigma, supongo. Y John llega al sitio para hacer el discurso heroico cliché número 69 antes de enfrentarla. Lo que de hecho nos lleva al siguiente clip, el cual es bastante especial, porque es personalmente el que más me enfada. Ya les explicaré el porqué. Siguiendo la escena alternativa número 2, tenemos a John encontrándose cara a cara con Cosmo, y ella, de nuevo, poseída por el virus, le dice que no le queda más que hacer y que debería volver a la base.
Él sospecha que se está volviendo una Maverick y decide enfrentarla porque así lo quiso el destino y etcétera. Por cierto, ¿se han dado cuenta que enmudecí el sonido de este clip? Pues he de destacar que por primera vez en esta serie parece que tenemos actuación de voz. Look, just as we expected. The virus is everywhere, and yet he is not infected at all. He must have already become a Maverick. Por desgracia, no es la propia voz de John. Nah, en realidad, esa voz es la de un let's player llamado Clement J64. Y John sacó frases de su gameplay de Mega Man X5. Lo que más me enfada no es eso. Ya es típico de John, aún en el 2012. Lo que me molesta es, tan solo viendo esta escena, le puedo ver el potencial a este concepto. Verán, si se hubiese puesto un poco más de esfuerzo en el guión, los sprites, y también tuviéramos un enfoque en los personajes originales, no robados, aprendan la diferencia, Saving Cosmo podría haber sido una serie de sprites propia. De hecho, mejor aún, hubiese sido una parodia, una serie resumida, como la que acabo de hacer, no solo de esas series, sino de la saga de Mega Man X. Hubiese sido el plato perfecto para mofarse de esos tropos, cómo están dibujados, en qué programa está siendo editado o animado, y reconocer qué trama estuviesen copiando, siempre y cuando no se tome muy en serio. Créanme que eso hubiese sido mucho mejor que solo ser un plagio o una serie mal animada del montón como lo que vemos aquí. Miren esto, él ni siquiera se digna en subtitular ciertas partes. A veces se escucha el clip de Good Deal como la voz de John, a veces dobla a uno de los Lifesavers. El potencial se puede ver en esta única escena y es desperdiciado por flojera. Eso es lo que me decepciona tanto. So you're serious then? I can't believe this. I had hoped it would never come to this, that we wouldn't have to fight over such a trivial matter, but so be it. Sigamos antes que lleve mi puño hacia la cámara. El siguiente clip tiene a John en su zapato móvil recibiendo una llamada del Dr. Eggman, quien les advierte que está en la colonia espacial Eurasia para revivir a Smithy. ¿Estaba muerto todo este tiempo? También dice que Cosmo ha sido capturado otra vez. Por Dios, ¿cuántas veces capturan a esta niña? Y que enviará 2 demonios del infierno para matarlos a él y a Sonic, quien no vemos. Espera, ¿2 demonios? Ah, que sean personajes originales, que sean personajes originales. No lo son. Son las hermanas demonio Scanty y Nisox de Panty and Stocking with Carteret, quienes se quieren vengar de John por lo que les hicieron ellas. ¿Y por qué a él? Tiene tanto sentido como querer vengarse del chico nuevo del barrio por la bomba que te dio el vecino de al lado. Se preparan para pelear, Scanty y Nisox se transforman y John despidió tanta sangre por la nariz que terminó muriendo poco tiempo después. El fin, desearía. No, por supuesto que John gana, y fuera de pantalla. En el siguiente clip estamos en la colonia espacial Eurasia.jpg cuando... Espera, ¿Scanty y Nisox ya están ahí? Pero acaba de decir mientras tanto. ¿Cuál es la sucesión temporal del John verso? ¿Que no se estaban enfrentando a John hace un rato y ahora están preparando la venganza al mismo tiempo? John, debías revisar el guión, al menos una vez. En fin, Scanty y Nisox están pensando cómo vengarse. Y después de descartar la opción de traer de vuelta a su jefe, Corset, se les ocurre la opción más lógica posible. ¿Pueden adivinar qué van a hacer? ¿Acaso A. introducirán a un personaje robado? B. meterán a un personaje robado como jefe? C. nos llevará a un suspenso que no anticipa nada? O D. introducir a un personaje original. Si escogieron A, B o C,
vayan a un médico, en serio. Y como muchos de los personajes robados en este canal, Discord les niega a decir cuál es su trasfondo, porque ¿quién querría contexto en una serie como esta? Scanty y Nisox le piden si él podría capturar a Cosmo otra vez, que no ha sido capturada ya, y revivir al ejército de Smithy, que también murió off-screen. Y si creen que volveremos a ver a Discord, considerando que Fluttershy cayó en el olvido la temporada anterior, me corrijo, vayan a un manicomio. El siguiente clip es más corto y aún así es más confuso. Resulta que Cosmo es atendida en el centro médico y se confirma mediante un diagnóstico que está infectada con el virus Sigma. ¿En serio? No lo habría sabido jamás. Excepto por las escenas de hace un rato, pero ¡qué sorpresa! Y mientras estoy editando esto, me acabo de dar cuenta de algo. ¿Cómo es posible que haya sido infectada con el virus Sigma? ¿Y acaso no es una Sidrian? ¿Acaso ya ha sido convertida en Maverick? ¿Acaso Vile ya le implantó algo? ¿Acaso ya es medio robot y nadie se da cuenta? ¿Cómo es que ella puede contener el virus sin estar afectada? Porque tiene que sacrificarse. ¿Ya no se ha sacrificado ya? ¿Acaso Trix realmente es para niños? John, ni siquiera te dignas en explicar el porqué de tu historia, ¿cierto? Este es mi problema más grande contigo. Se supone tienes que mostrar, no contarnos. Esa es la clave de toda historia. Esa es la clave de cada medio audiovisual. Pero qué sé yo, tan solo soy un detective regordete que se la pasa encerrado en su alcantarilla de habitación. En el siguiente clip tenemos a Scanty y Nisox, que están en las sombras, aunque ya las vimos antes, así que no hay misterio, hablándole a un personaje misterioso, muy el estilo de Mega Man X5. Ignorando cómo este clip y el número 2 se ven más distintas que las otras, tengo dos preguntas. Número 1. ¿Cuál es exactamente el hilo argumental de estas escenas? Aquí no hay mucha conexión fuera del hecho de que están todas bajo el título de la miniserie. Ya sé que yo podría decir en este momento, pues se resuelve en el juego. Ignorando el hecho de que el juego no existe, parte de la gracia de estas compilaciones de escenas cinematográficas como esta, se supone que le dan historia a los videojuegos. Les dan su propio ambiente, narrativa e hilo argumental de forma coherente. No como acá donde todo comienza y termina de la nada porque ¡cállate! Número 2. ¿Cuántas subtramas hay en esta miniserie? Tenemos a Sigma aliándose al ejército Smithy, a Fluttershy y Marceline planeando atacar a nuestros héroes por sorpresa, a Cosmo portando el virus Sigma, Scanty y Nisox uniendo fuerzas con Discord y ahora con aquel sujeto misterioso cuyo nombre no conozco. Son 5 subtramas en total, solo una de ellas fue resuelta y encima fuera de pantalla. Ya sé lo que yo va a decir. Pues son jefes de mi juego, ya lo sé. ¿Tanto costaría hacer una pequeña escena donde se diga que aquel jefe fue derrotado? Has obtenido la lluvia de chocolate. Así es la mayoría de esta miniserie, amigos. Aquí no hay una historia, solo es una sucesión de subtramas, la mayoría de las cuales no tiene resolución. Nada más. En el siguiente clip, Cosmo se muere y... ¿Espera, qué? ¿Cosmo está muerta otra vez? ¿Se habrá sacrificado? ¿El virus finalmente la atacó? ¿O John acabó con su vida en combate? Una cosa es segura, ¡no hay más shipping entre ella y John! ¡Sí! Hablando más en serio, esta es una escena extra que no afecta a la historia. Porque con todo ese menjunje que John llama trama, esta escena es mejor dejarla como extra. Y encima, está plagiando el 6º episodio de The Frollo Show,
que a su vez es una referencia al momento que Two and a Half Men se fue en picada. En otras palabras, es una copia de una referencia de una escena. ¿Por qué no? No es como si esa mejor serie fuese la inspiración para su otra obra maestra. Luego me vas a decir que también murió de manera cómica. ¡Qué descaro más grande! Es más, llámeme morboso, pero me pregunto si Cosmo de verdad está muerta. Cosmo se sacrificó por todos nosotros. ¡John, aún estoy viva! Ella dejó un vacío que no podremos llenar en nuestros corazones. ¡Estoy aquí dentro del ataúd! ¡No puedo respirar! Ella quiso lo mejor para todos nosotros. No están escuchando nada de lo que digo, ¿cierto? Nuestra amiga se nos fue. ¡Los odio a todos! ¡Y aún! Con todo lo anterior dicho, desearía que el siguiente clip fuese un extra. Veamos, en el siguiente clip Cosmo parece estar soñando en que es creada por el Dr. Wily. Al parecer tenemos una visión acerca de cómo ella mata a todos los habitantes de su planeta natal y ahí termina. Así sin más. ¿Qué? O sea, es que no entiendo. ¿Qué? ¿Eso qué agregó a la historia? ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Acaso todo lo anterior fue una pesadilla? Oh, espera, eso sería para mí como un sueño hecho realidad. Es más, probablemente esta serie nunca existió y he estado soñando. Saving Cosmo no fue más que una pesadilla. Esto es un alivio. ¿No es así, Morsa Realista? Tú lo has dicho. Maldita serie, no me causa más que pesadillas. Finalmente, el último clip, gracias al cielo. Aquí John Cena de Miko logra vencer a Sigma en su forma más poderosa, por supuesto, y este jura volver aún más fuerte, hasta que se ve amenazado por otro personaje robado, supongo, que le entregue a Cosmo y que a cambio este se volverá más fuerte. Este se niega y recibe un relámpago silencioso que termina matándolo en el acto, con todo el monólogo. Bla 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 bla, escena robada de Mega Man X5. La figura misteriosa hace su aparición y se lleva a Cosmo, quien es capturada por tercera vez. Ok, no soy el fan más grande de Sonic X, pero no recuerdo que Cosmo fuese tan fácil de capturar en dicha serie. O sea, sí, como personaje jamás me interesó, pero jamás fue una damisela en apuros. Y es un tanto insultante, considerando el sacrificio que ella hizo por sus amigos y por su planeta natal. Es más, ella acaba de decir que se ha vuelto más fuerte gracias al virus Sigma. ¿No debería defenderse por lo menos? No puedo creer que diga esto. Pero de todos los personajes robados, Cosmo fue la que salió peor parada en esta serie. John recibe un mensaje en directo de parte de la figura misteriosa, quien resulta ser Scanty. Como si me importara. Ella le revela que volvió de los muertos, esta vez sin explicación del por qué, ni como Nisox no está viva también, y amenaza con quitarle el virus a Cosmo, en otras palabras, matarla, para ser ella la reina de los demonios, a lo que John responde: te pagaré por esto, Scanty. No, en serio, toma todo mi dinero, solo no hagas esa transformación sexy otra vez, ¡quiero vivir! John se teletransporta, recibe una llamada de Alia, quien le dice que tiene que ir al castillo del Dr. Wily, Scanty, donde se librará la batalla final. Entre los jefes pasados podemos ver a Q de Samurai Jack,
¿Cómo terminará esto? ¿Logrará John salvar a Cosmo por tercera vez? ¿Acaso me importa un soberano bledo? Pues de todas formas, nunca lo sabré, porque este fue el último clip de esta absurda miniserie, y gracias al cielo por eso. Aunque ya todos sabríamos quién ganaría esa batalla al final. Muy bien, Scanty, prepárate a morir. ¡Ay, hija de su... Y esto fue Saving Cosmo 2. ¿Qué puedo decir a su favor? Pues, como dije antes, es un poco mejor estructurada que la temporada anterior. La música, aunque llega a ser repetitiva, pega mejor con lo que se muestra en pantalla la mayoría de las veces. Aún así, la historia en sí tiene menos sentido que la anterior, no es nada original, hay un montón de cosas que no se explican muy bien o no se explican para nada. Hay un montón de personajes robados de mejores series, está pobremente dibujada, visualmente inconsistente. Y mencioné que siguen siendo escenas para un videojuego que no existe. Sí, ha mejorado en varios aspectos, pero un 0 elevado a la enésima potencia sigue siendo un 0. ¿Ven por qué digo que es aún peor que The John Show? Es cierto que se empezó a hacer antes de dicha serie, y que en ese entonces apenas empezaba a dibujar y tratar de crear su universo. Y vaya que se nota. Mentiría que si dijera que mi avatar en DeviantArt es el personaje más desarrollado del mundo, y podemos concordar en que todos empezamos de algo. Pero esto ya es para matarla. Y no solo comparte varios fallos ya vistos en futuras instalaciones, sino que por lo mal organizada que está la historia, lo mal que están representados los personajes y la pérdida de potencial, esta es incluso peor que una de las peores series que se ha hecho jamás. Me disculpo si sueno más irritado que de costumbre, pero en este momento le haré al mundo un favor y les libraré de la existencia de este bodrio. Que tengan un buen día. Vámonos, Morsa Realista.